Su final es el acontecimiento deportivo realizado anualmente más sintonizado del planeta. Tiene uno de los trofeos e himnos más icónicos en la historia del fútbol. La modernidad hizo que su nombre pierda todo tipo de sentido porque ya no solo participan los Champions, ni tampoco es una League, pero bueno, esto a nadie le importa porque la hace más entretenida, y sufrirá una nueva transformación con el cambio de formato establecido para la temporada 24-25. Por eso, antes de que conviertan en un mega mierdón a uno de los mejores y más históricos torneos en la historia del fútbol, a partir de hoy en el canal nacerá una saga de videos que explorará década a década la historia entera de la Copa de Europa. Y en este, el primer capítulo de la serie, empezaremos explorando la creación de la competencia y los detalles ocultos que se esconden detrás del origen de la UEFA Champions League. No hagamos más larga la introducción y que comience el video. Ok, paren la música porque hay mucho contexto que dar. La primera edición de la Copa de Europa, a.k.a. UEFA Champions League, se disputó en el año 1955. Sin embargo, para entender su origen, tenemos que remontarnos muchísimos años más atrás. Específicamente, en las 3 primeras décadas del siglo XX, cuando Inglaterra era el país con mejor nivel futbolístico del planeta. O al menos eso era lo que ellos creían. Y es que luego de haber reglamentado el deporte y convertirse en los creadores de las primeras competencias oficiales, los ingleses se percibían a sí mismos como la élite del balompié mundial. Hasta antes de 1930, Reino Unido, una selección conformada casi en su totalidad precisamente por ingleses, había participado en 4 torneos de fútbol de los Juegos Olímpicos, de los cuales los británicos habían logrado el primer lugar en 3 de sus participaciones. Estas distinciones no solo convirtieron al fútbol de Gran Bretaña en el más laureado del planeta por mucho tiempo, sino que, además, sirvieron para alimentar el ego de los del norte y reforzar sus ideas elitistas. Sin embargo, aunque suene bien ser la selección con más medallas de oro en el mundo, realmente la superioridad futbolística que alegaban los anglosajones era incomprobable. Y es que, a nivel selección, las medallas obtenidas por Reino Unido pertenecían a los primeros juegos, los cuales eran de carácter amateur, y en consecuencia estaban llenas de, futbolistas amateurs que ni siquiera tienen Wikipedia. En algunas ediciones asistían 3 países, en otra participó Francia A y Francia B, y hasta Canadá logró una medalla de oro en 1904 por ganarle 2 partidos a 2 equipos que representaban al mismo tiempo a Estados Unidos. Eran una cosa rarísima. Torneos que, aunque históricos por ser las primeras competencias del deporte internacional, contaban con un nivel bastante pobre. Y a diferencia de los campeonatos ganados por Uruguay, estos aún no eran avalados por FIFA, por lo que no habían futbolistas de profesión y tampoco aceptaban sudamericanos. Bueno, el punto de este ataque gratuito a los juegos es que estos eran el único torneo internacional tangible en el que los ingleses podían alegar su superioridad con respecto al resto del mundo, pues la selección de Inglaterra, compuesta por futbolistas de profesión, rara vez se enfrentaba a países fuera de Gran Bretaña. Por años, Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda habían disputado una competencia internacional conocida como la British Home Championship, pero este era un torneo cerrado, realizado única y exclusivamente para los 4 países del Reino Unido. Y encima, en la década del 30, cuando los británicos por fin tuvieron la oportunidad de medir su fútbol ante el planeta, rechazaron participar de los 3 primeros mundiales organizados por FIFA. Pues entre el intento de boicot a la Copa del Mundo de 1930 por no ser elegida como sede y su desafiliación de la FIFA en 1928 por no estar de acuerdo con las políticas de pago a los jugadores, los ingleses también decidieron no asistir a los campeonatos mundiales por considerarlos torneos de poca exigencia y preferían asignarle mayor importancia a su campeonato de 4 países. Una clara muestra del elitismo británico en el fútbol que empezaba a apestar un poquito a xenofobia fueron las declaraciones de Charles Sutcliffe, hombre inmiscuido en la administración del fútbol inglés, quien, según el libro The Leaguers, la creación del fútbol profesional en Inglaterra, expresó que las copas del mundo eran una broma y que permitir que los países británicos tengan el mismo peso que otros países como Alemania, Francia o naciones sudamericanas en el sistema de votaciones de la FIFA era sinónimo de magnificar a los pececillos. Por su parte, a nivel de clubes, si bien las competencias nacionales como la First Division y la FA Cup se habían ganado el reconocimiento y prestigio del mundo gracias a su antigüedad y su importancia en el diseño de las competiciones en otros países, no existía una forma tangible de probar que Inglaterra era, en efecto, el país en el que mejor fútbol se practicaba, pues los encuentros internacionales entre clubes por aquellas épocas eran extremadamente escasos debido a lo complejo que resultaban, los viajes internacionales. Bueno, desde 1927 existía la Copa Mitropa, pero esta era disputada únicamente por 4 o 5 países de Europa del Este porque estaban cerquita.
Básicamente gracias a que el fútbol inglés casi no fue puesto a prueba durante las 3 primeras décadas del siglo XX, nadie le había podido decir a Inglaterra, no solo no eres tan bueno como crees, sino que tienes el pecho bastante frío. Luego de que la Segunda Guerra Mundial paralizara el deporte, la mitad del siglo llegó, y con ella la popularización de la aviación comercial. Inglaterra empezó a dejar atrás viejas ideas y se abrió al fútbol mundial reincorporándose a la FIFA, quienes propusieron a la famosa British Home Championship como medio para clasificar a los ingleses al Mundial de Brasil en 1950. A pesar de ser su primera participación en el torneo, gracias a haberse popularizado como los creadores del deporte y por muchos años haberse excluido por considerarse la élite del fútbol, los ingleses eran vistos como uno de los favoritos para alzarse con el campeonato mundial. Sin embargo, el que era el momento para ratificar aquel supernivel futbolístico del que se jactó Inglaterra durante años, se convirtió en uno de los mayores ridículos en la historia del fútbol británico. Y es que en el segundo partido por la Copa del Mundo, el combinado inglés perdió 1-0 ante la selección amateur de Estados Unidos. Literalmente un lavaplatos que se sumó al equipo norteamericano para obtener su nacionalidad les anotó a los supuestos inventores del fútbol. Y en el siguiente partido, Inglaterra se despidió del torneo tras perder nuevamente 1-0, pero esta vez contra España. La eliminación temprana en su primer campeonato del mundo, torneo que fue por muchos años ninguneado por los británicos, significó un duro golpe en la moral inglesa, por lo que en un intento por revalorar su prestigio 3 años después, en 1953, los ingleses invitaron a los campeones de fútbol en los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952 para jugar un partido amistoso en Wembley. Con lo que no contaba Inglaterra era que aquellos campeones olímpicos era la mítica selección húngara de Sándor Kocsis y Ferenc Puskás, por lo que el que debía ser un partido amistoso para comprobarse a sí mismos que eran la superpotencia futbolística que decían ser, se convirtió en otra humillación histórica para el conjunto inglés. Wembley fue testigo de una paliza húngara de 6 goles contra 3, y las palabras de Bobby Robson, futbolista inglés, graficaron a la perfección el momento que atravesaba el fútbol de Inglaterra. Pensamos que derribaríamos a este equipo con facilidad. Inglaterra en Wembley, dije. Nosotros somos los maestros, ellos los alumnos. Pero el partido fue completamente al revés. 6 meses después de la goleada, Inglaterra viajó a Hungría a por la revancha. Y como fueron unos chotos engreídos como por medio siglo, probablemente no tuvieron un solo amigo que les diga que lo que estaban a punto de hacer era una pésima idea. Hasta con flores se apareció el Puskás para darles el pésame, porque Inglaterra moriría esa noche en Budapest. Un 7-1 en favor de la selección húngara terminó de hundir el prestigio que alguna vez ostentó el fútbol inglés. Tras décadas de alegar una superioridad futbolística con respecto a otros países, Inglaterra por fin había sido puesta a prueba. Y el resultado fue bastante decepcionante. En este contexto, en el que la competitividad y el prestigio del fútbol de Inglaterra eran puestos en duda, un equipo del condado de West Midlands colocaba luminarias en su estadio para empezar a practicar fútbol en la noche. El Wolverhampton Wanderers trajo consigo la novedad de las luces artificiales al fútbol inglés, y ya que no se programaban partidos durante la noche por aquellas épocas, para estrenar sus nuevas luces y generar mayores ingresos por taquilla, los Wolves acordaron amistosos nocturnos con distintos equipos extranjeros entre los años 1953 y 1954. Vestidos con camisetas que simulaban brillar en la oscuridad para los partidos de noche entre semana, el equipo de los Lobos enfrentó y derrotó bajo sus nuevas luces a distintos equipos de Europa. Aunque el partido más relevante y el que marcó un antes y un después en la historia de la Champions llegaría el 13 de diciembre de 1954, día cuando los Wolves citaron al Budapest Honvéd, el equipo de Puskás que contaba con la columna vertebral de la selección húngara que meses atrás había humillado a Inglaterra. Este hecho hizo que el partido trascendiera de ser un encuentro nocturno más de los Wolves para sacar provecho de sus nuevas luces, a una revancha que mediría a los actuales campeones de Inglaterra contra las estrellas húngaras Puskás y Kocsis, que habían vapuleado a la selección inglesa meses atrás. A pesar de que el primer tiempo terminó 2-0 en favor de los de Hungría, el encuentro terminó favorable para los de Wolverhampton, con un marcador final de 3 goles contra 2. 5 meses antes, como si no fuera suficiente el desprestigio que vivía el deporte británico, una contundente goleada de Uruguay sobre el conjunto inglés había descalificado a Inglaterra del Mundial realizado en Suiza, por lo que en un intento desesperado por realzar la alicaída imagen de su fútbol, los medios ingleses anunciaron a los vigentes campeones de Inglaterra, el Wolverhampton Wanderers, como los campeones del mundo a nivel de clubes.
Y es aquí cuando todo el contexto que les acabo de contar empieza a relacionarse con la Champions. Las afirmaciones de los medios ingleses molestaron a más de uno en el continente europeo, pero específicamente cayó mal en la redacción de el diario L'Équipe de Francia, donde el editor Gabriel Hanot, inspirado en el Campeonato Sudamericano de Campeones que cubría el periódico, semanas atrás había propuesto a la naciente UEFA conmemorar un campeonato entre clubes europeos para determinar quién era el mejor del continente. Sin embargo, su propuesta había sido rechazada por el ente regulador del fútbol europeo, al considerar que las federaciones, organizaciones para las que inicialmente se fundó la UEFA, no tenían por qué organizar un torneo de clubes. La publicación de los titulares ingleses que proclamaban con excesiva ligereza a un campeón del mundo hizo que el redactor francés haga un nuevo esfuerzo por impulsar su iniciativa, y dedicó un artículo de hoja entero a explicar por qué era necesaria la creación de una Copa Internacional de Clubes y por qué el Wolverhampton no debía ser llamado campeón del mundo. No, el Wolverhampton aún no es campeón del mundo de clubes. Antes de declarar que el Wolverhampton es invencible, deben ir a Moscú y Budapest y enfrentar a otros clubes de renombre internacional como el AC Milan o el Real Madrid, solo por nombrar dos. Un campeonato mundial de clubes o al menos uno europeo más grande, más significativo y más prestigioso que la Copa Mitropa debe ser lanzado. Inmediatamente después de la publicación del artículo desde Francia, los periodistas del L'Équipe, Jacques Ferrand y Gabriel Hanot, iniciaron su plan de acción para concretar su idea del torneo europeo. Las bases del torneo fueron escritas por Ferrand, y sin el apoyo de la UEFA, el director del L'Équipe, Jacques Godet, encargó a los corresponsales internacionales del diario comunicarse directamente con los clubes que consideraban los más importantes de cada país. En su búsqueda, los periodistas encontraron aliados poderosos para hacer posible la Copa de Europa, pues el presidente del Real Madrid, Santiago Bernabéu, y Gustav Seves, el exentrenador de Hungría, ahora vicepresidente de la UEFA y subsecretario de deportes en su nación, se sumaron a la campaña por una competencia europea entre clubes. En abril de 1955, en el interior del Hotel Ambassador de París, un comité de representantes de distintos clubes europeos anunció la creación de una nueva competencia en Europa. La cantidad y la importancia de los equipos involucrados llamó la atención de la FIFA, quienes advirtieron a la UEFA sobre la revolución que este campeonato podría significar en el mundo del fútbol. Y tras la advertencia, el ente europeo, a pesar de su negativa inicial, se hizo cargo del campeonato con la condición de que este no sea titulado como la Copa de Europa o no se use la palabra Europa en el nombre, pues tenían reservado este título para la competición entre países que luego conoceríamos como la Eurocopa. De esta manera nació la primera edición de lo que hoy conocemos como la UEFA Champions League, aunque con el nombre de la Copa de Clubes Campeones Europeos. Sí, lo de revolucionar el fútbol bien, pero lo de poner nombres bastante mal. La primera edición de la UEFA Champions League se realizó en la temporada europea de 1955-1956, y al ser la primera vez que se disputó la competencia, esta estuvo llena de diversas particularidades. Por ejemplo, fue la única Copa de Europa en la que los representantes de cada país no se clasificaban exclusivamente por ser los campeones de su liga, sino que muchos de ellos fueron elegidos por el comité organizador y la UEFA, gracias a su implicación en la creación del torneo y demás detalles curiosos. Por ejemplo, el Partizan de Yugoslavia no era el campeón del país ahora extinto la temporada anterior a la de la primera Champions, y tampoco lo era el Sporting de Portugal, pues de Portugal, ni el Rapid Viena era el vigente ganador de la liga austriaca. Sin embargo, gracias a su apoyo a la creación de la competencia, los tres participaron en representación de su nación. Aunque habría que aclarar que no es que se los hayan sacado de la pantufla, los portugueses y los austriacos eran los campeones de la temporada del 54, mientras que el Partizan tenía la excusa de ser el campeón de la Copa Yugoslava. A quien sí se sacaron de la pantufla con total descaro fue al Hibernian escocés, quien, sin ser el campeón ni de la Liga ni de la Copa de Escocia en años recientes, participó de la competencia, y esto gracias a que era el único club de su nación que contaba con luces para jugar partidos por la noche. Asimismo, varios equipos que participaron en la primera edición de la Champions, llegaron a la competición gracias a la renuncia de muchos otros. Este es el caso de equipos como el PSV, quien se ubicó tercero en la Liga de Países Bajos, pero participó tras la negativa del Holland Sport, club que tampoco era el ganador del torneo neerlandés, ni de nada en realidad, pero estaba invitado gracias a su implicación en la creación de la competencia. Esta historia es triste porque, a pesar de la renuncia del Holland, nadie pensó en el pobre Willem II, quien era el campeón vigente del fútbol de Netherlands y lo fue
por última vez en su historia, por lo que tuvo que esperar hasta el 2000 para jugar la Champions por única vez en su historia también. Por su parte, la renuncia del Budapest Honvéd de Puskás permitió la participación del segundo de la liga húngara, el equipo ahora llamado MTK Budapest, pero que en aquellos años era conocido como el Boros Lobogó. Y finalmente, el club polaco, el Guardia Varsovia, quien tomó su lugar gracias a la ausencia más famosa de la competición, la renuncia a último momento del Chelsea de Londres por presiones de la Football Association, organización que consideraba a la nueva competencia un torneo menor que no trascendería en el tiempo, además de una competición que no beneficiaba a los intereses de los torneos nacionales de Inglaterra. Esto, por supuesto, privó al Chelsea de ser un miembro fundador de la Champions y evitaría que juegue la competencia hasta 44 años después. Y si están pensando que el Chelsea se mandó un cagadón histórico, aún no han visto nada, pues ningún cagadón y más histórico que el que tuvo lugar en la península ibérica cuando la competencia era tan solo una idea. Y es que, según contó Carlos Pardo, corresponsal del equipo en España por aquellos años y por lo tanto el encargado de invitar a la primera Copa de Europa, pues a los clubes españoles, el Real Madrid, a pesar de ser el vigente campeón del fútbol de su país, no fue la primera opción para el corresponsal, pues el club hispano que encabezaba la lista de relevancia para Pardo era el archirrival de los blancos, el Fútbol Club Barcelona. Para la naciente competencia, el impacto mediático era fundamental, por lo que sus organizadores requerían de los equipos más poderosos y prestigiosos de cada nación sin importar su condición de campeón, como ya hemos repasado. Por aquellos años, el Barcelona era el equipo más ganador de la Liga y la Copa Doméstica en España, además de que ostentaba el título del equipo más ganador de un torneo internacional predecesor a la Copa de Europa conocido como la Copa Latina, torneo avalado por FIFA, el cual era disputado entre clubes de Francia, Italia, España y Portugal. Como si no fuera suficiente, tan solo 3 temporadas atrás el equipo había ganado una versión primitiva de lo que hoy conocemos como el sextete, que en su momento le mereció al club el título del Barça de las 5 copas y ser considerado por la FIFA como el mejor equipo de Europa en el 53. Por todo lo anteriormente mencionado, los catalanes fueron la primera opción del emisario español del equipo, en parte también porque el periodista era procedente de Barcelona y pues probablemente era más culé que dar 300 pases horizontales. El punto es que el corresponsal se comunicó con el club para que sean los representantes de su país en la naciente Champions League. Sin embargo, los azulgranas rechazaron la oferta de participar en la primera Copa de Europa, pues ya habían acordado asistir a otro torneo avalado por FIFA conocido como la Copa de Ferias. Ante la negativa culé, Pardo le trasladó la invitación a Raimundo Saporta, administrativo del equipo blanco de la capital española, el Real Madrid, quienes terminaron no solo accediendo a participar, sino que además, gracias al poder y visión del presidente Bernabéu, siendo miembros fundadores y organizadores de la competición. Ah, sí, y si los culés quieren saber a qué tipo mearle la tumba, es a este. Continuemos. El 2 de abril de 1955 se sortearon los emparejamientos de la primera edición de la Champions. Bueno, se sortearon entre muchas comillas, ya que por aquellos años un evento como un sorteo no generaba la expectativa que genera en la actualidad, por lo que la acción no fue televisada y algunas fuentes aseguran que de hecho el sorteo ni siquiera existió, y los equipos fueron ubicados a dedo. Jacques Ferrand declaró en el 2015 en una entrevista para la revista Panenka que hubieron ciertas consideraciones para que los mejores no quedaran eliminados en la primera ronda y que el presidente Santiago Bernabéu pidió jugar su primer partido en Suiza, es decir, enfrentar al Servette, sexto de la liga suiza y por lo tanto uno de los rivales más débiles de la competición, con la excusa de poder visitar al entonces exiliado rey de España, Juan de Borbón. Por su parte, el formato de la competición se definió de la siguiente manera. 16 clubes fueron distribuidos en 8 llaves compuestas por 2 equipos, los cuales se enfrentarían en 2 partidos intercambiando la localía. El cuadro que más goles anotara en ambos partidos sería clasificado a la siguiente fase del torneo, y si el global de la eliminatoria terminaba igualado, los clubes disputarían un partido extra por el desempate en cancha neutral. La competencia de 1955-1956 fue la única en arrancar directamente en octavos de final, ya que no existió una ronda previa clasificatoria, pues solo participaron 16 equipos, entre los que se encontraron el PSV Eindhoven, el Sporting de Portugal, el AC Milan, el Anderlecht de Bélgica y finalmente el equipo que marcaría el primer reinado en la competencia más importante de clubes europeos, el Real Madrid.
El primer partido en la historia de la competición se realizó el 4 de septiembre de 1955 en Lisboa, Portugal. El Sporting, pues de Portugal, recibía al Partizan, ahora serbio, entonces yugoslavo. Ante 30.000 personas, el primer partido de la Champions terminó empatado a 3 y Milos Milutinovic marcó un doblete para el Partizan que posteriormente serviría para que el futbolista yugoslavo se convierta en el máximo goleador del torneo con un total de 8 goles. Por su parte, el Real Madrid hizo su debut en la competencia el 8 de septiembre en suelo suizo ante el Fútbol Club Servette. Los blancos ganaron por 2 goles contra 0 el partido de ida, y en la vuelta en Madrid el club merengue derrotó al Servette por un total de 5-0. El global de la eliminatoria arrojó una contundente victoria blanca de 7 goles contra nada, y el Madrid clasificó a los cuartos de final de la competición junto al Rapid Viena, el AC Milan, el Stade Reims, el Boros Lobogó de Hungría, el Lieberman escocés y el que sería su rival, el Partizan de Yugoslavia. Los de Belgrado, luego del empate a 3, habían derrotado al Sporting de Portugal 5-2 en su nación, victoria que los clasificó a los cuartos de final, donde fueron emparejados con el Real Madrid. En el contexto de la Guerra Fría y con el panorama político europeo agrietado por las nuevas ideas que surgían en el viejo continente, la polémica se desató. El equipo del ejército comunista de Yugoslavia tenía que visitar a un país tomado por la dictadura franquista. Los rumores de una posible cancelación se empezaron a escuchar en España, pero por suerte para el torneo, el fútbol no fue detenido por las diferencias políticas, y el 25 de diciembre de 1955 se disputó el primer partido del Real Madrid por los cuartos de final de la Copa de Europa. Más de 100.000 aficionados acudieron al polémico encuentro, 3 veces más público que el que registraría la final de la Copa. El Real Madrid, con una noche memorable del extremo izquierdo Paco Gento y la estrella mundial del momento, Alfredo Di Stéfano, se llevó una ventaja de 4 goles para el partido de vuelta en Yugoslavia, donde el invierno de Belgrado se haría sentir. En una cancha cubierta de nieve, el Partizan goleó a los madridistas por un total de 3-0. Un partido exageradamente incómodo por las condiciones climáticas casi termina con una remontada de los yugoslavos. Sin embargo, y a pesar del abultado marcador, el resultado no alcanzó para clasificar al Partizan, y el global final favoreció a los españoles 4-3, quienes accedieron a las semifinales del torneo donde esperaban un histórico italiano. El AC Milan había clasificado hasta instancias decisivas luego de vencer al FC Saarbrücken por los octavos de final y al Rapid Viena en cuartos por un global de 7-5 y 8-3 respectivamente. Mientras en la otra semifinal el equipo francés Stade Reims accedía a la final del torneo tras vencer al Lieberman escocés, los que se convertirían en los reyes de la competición, el Real Madrid y el AC Milan, medían sus fuerzas por primera vez para alcanzar el último partido. El encuentro de ida se disputó en Madrid. Más de 120.000 personas acudieron al recién nombrado Santiago Bernabéu, lo que convirtió a la primera semifinal entre los italianos y los españoles en el partido con mayor asistencia de la primera edición de la Copa de Europa y uno de los partidos más concurridos en toda la historia de la Champions. El encuentro inició, y en tan solo 5 minutos de juego, el mediocampista ofensivo Héctor Rial puso el primero para los blancos. Sin embargo, 4 minutos después, el sueco Gunnar Nordahl, luego de un gran control orientado con el pecho, empató el partido con un remate esquinado a la derecha de Juan Alonso. Para el minuto 40 del primer tiempo, el marcador estaba igualado 2-2, pero Roque Olsen adelantó nuevamente a los madridistas luego de acertar un cabezazo en el que los italianos directamente se olvidaron de marcar. Alfredo Di Stéfano firmó el 4-2 final en el minuto 62 y el Real Madrid se llevó una ventaja de 2 goles a Italia. 12 días después llegó la segunda semifinal y el 1 de mayo de 1956 el Milan recibía al Madrid en San Siro con un público considerablemente menor al del partido de ida. Mientras los capitanes de ambos equipos se saludaban, el árbitro interrumpió el estrechón de manos para mostrarle a Miguel Muñoz el botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse los siguientes capítulos de la evolución de la Champions League. El partido comenzó, y luego de una hora de los arcos en cero, José Iglesias, más conocido por los madridistas como Joseito, abrió el marcador al minuto 65 con un potente remate que se le escurrió entre las manos al tío abuelo de Gianluigi Buffon, Lorenzo Buffon. El árbitro concedió 2 penales bastante dudosos, si me lo preguntan a mí, al AC Milan, y aunque ambas penas sirvieron para que los rosoneros ganaran el partido, poco servía, pues el global favoreció 5-4 al Real Madrid, quien lograba el pase a la final donde esperaba el Stade Reims. Para este punto de la competencia, la gigantesca afluencia de público a los encuentros y el nivel del espectáculo deportivo mostrado en distintos partidos a lo largo de la competición confirmaron el rotundo éxito que tuvo el torneo, por lo que la continuación del mismo estaba asegurada. La exhibición futbolística de la primera gran final europea solo sería el broche de oro con el que la Champions League cerraría su primera edición.
El 13 de junio de 1956, en el Parque de los Príncipes se disputó la primera final de la UEFA Champions League, a.k.a. la Copa de Europa. Casi 40.000 personas acudieron al encuentro definitivo entre el equipo francés, el Stade Reims-Champagne, y el Real Madrid Club de Fútbol, equipos que no decepcionaron al público pues ofrecieron todo el show deportivo que se esperaba de una final para definir al campeón de campeones. A los 11 minutos de juego, Leblanc y Templin habían adelantado a los franceses con un gol cada uno, lo que suponía un 2-0 en contra para el Real Madrid. Sin embargo, esta superioridad francesa no duró demasiado, y al finalizar el primer tiempo, los españoles habían neutralizado la ventaja del Reims con los goles de los que fueron probablemente dos de los futbolistas más determinantes de la competición, Alfredo Di Stéfano y Héctor Rial. Cuando el partido parecía encaminado para los blancos, un gol de Michel Hidalgo adelantó nuevamente al conjunto francés. Sin embargo, un señor pase entre líneas de José Ito inicia una pelotera en el área del Reims que termina en el empate del Madrid. El partido, que ya era una exhibición futbolística, dio lugar a una maravilla más. El gesto técnico de Gento para sacarse al rival de encima en un giro con balón sirvió para habilitar a Héctor Rial, quien cruzó el remate desde la derecha y marcó el 4-3 final favorable para el Real Madrid. El equipo español se proclamó campeón tras el pitazo final y colocó la primera piedra de lo que sería el imperio más grande en el fútbol europeo. Imperio que repasaremos en el siguiente capítulo cuando nos adentremos de lleno en la década del 50 de la evolución de la UEFA Champions League. Si este video te ha gustado, déjate un like y házmelo saber en la caja de comentarios. Recuerda que mis redes personales están en la descripción por si deseas seguirme. Yo me despido y como siempre les deseo una agradable buena noche.